Hace muchísimos años tuve un compañero, cuando comenzamos a estudiar bachillerato, y este compañero mío, su padre había sido pastor de varias iglesias, pero resulta que él me decía que no se hallaba en ninguna iglesia, que la iglesia de su padre era una iglesia muy bonita, que había crecido en el evangelio, pero que cuando él llegó a ser adulto y estando estudiando bachillerato, él decía que nunca había entendido a Dios, nunca había entendido esto de las iglesias, las religiones. Y entonces me comenzó a contar su historia y me decía: he pasado en una iglesia, otra iglesia y otra iglesia, y no he logrado identificarme con ninguna iglesia. Y me dijo: por ahora, me dijo él, yo estoy estudiando con los gnósticos. Y los gnósticos me están enseñando lo que es ciencia, lo que es conocimiento, lo que Jesucristo vino, era un super maestro. Bueno, y con el tiempo seguíamos hablando y me dijo: estuve con los gnósticos como 6 meses y tampoco logré identificarme con ellos. Y le digo: ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora me dice: estoy probando con los testigos de Jehová. Y entonces... Y yo dije: bueno, si este muchacho creció en el evangelio, ha visitado tantas iglesias, su padre ha sido un buen pastor, ahora estaba con los gnósticos, ahora está con los testigos de Jehová, para no cansarle, en términos de 2 años, me habló de los rosacruces, de los budistas, me habló también de los mormones, me habló de, creo que todas las religiones. Por último, yo lo tuve que confrontar y le dije: ¿sabes qué? Le dije: lo que tú necesitas en verdad, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, y aunque tu padre y tu madre hayan sido cristianos y sean cristianos, le dije, eso no significa que tú seas un cristiano. Lo que tú necesitas es un verdadero encuentro con Cristo. Porque aunque hayas nacido en un hogar cristiano, aunque vengas de padres que son pastores, eso no significa que tú seas un cristiano. Y él me dijo: no, yo no soy cristiano, yo no me identifico tampoco con los cristianos. Entonces le dije: mira, realmente lo que tú necesitas es ser lleno del amor de Dios. Simplemente ser lleno del amor de Dios. Y él me dijo: yo creo que tienes razón, porque si yo he andado de religión en religión, significa que hay un vacío en mi corazón que yo no puedo llenar. Significa que tratando de llenar ese vacío emocional, ese vacío espiritual, he visitado tantas religiones y ninguna religión me ha llenado. No estoy satisfecho con nada. Y le dije: lo único que tienes que hacer es llenarte del amor de Dios y tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. El tiempo pasó. Nos volvimos a ver con el tiempo y me dijo: ¿sabes qué? Ahora me reconcilié con mis papás, ahora me reconcilié con Dios y ahora estoy estudiando en un seminario para ser pastor como mi padre. Y creo que eso es una gran bendición. Lo que le faltaba a este muchacho era una palabra: estar completo en Cristo. Cuando una persona, no sé si tiene volumen mi micrófono, hermano, si pusieron mute o algo, si se oye muy bien, muy bien. Cuando una persona no está completo en Cristo, cuando una persona tiene un vacío en el corazón, un vacío espiritual, un vacío emocional, estará buscando en uno y en otro lugar sin llenar su vacío espiritual. Me hace recordar aquel encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana, en donde Jesucristo va al pozo de Jacob y tiene sed y encuentra a la samaritana. Y la samaritana comienza a platicar con él. Y Jesús le dice: dame agua de beber. Y la samaritana le dice: hey, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua de beber si ustedes y yo no nos llevamos bien en nuestras condiciones sociales? Y Jesús le dice: si tan solo tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le darías agua. Y la mujer le dice: sí, Señor, aquí está el agua. Pero Jesús le dice: yo te voy a dar un agua que cuando tú tomes esa agua jamás volverás a tener sed. Y Jesús se estaba refiriendo al agua de la palabra de Dios. Esa palabra que nos llena, esa palabra que nos nutre, la palabra que quita la sed del alma, esa palabra que llena el vacío del corazón. Y la mujer todavía no entendía, y Jesús le dijo: yo te voy a dar de esa agua. Y es más,
Cuando estaban en esta plática, Jesús, como un verdadero profeta, como un verdadero intérprete del ser, la conocía a ella por dentro y por fuera. Le dijo, el Señor le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes todavía no es tu marido. Y la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero en ese momento, esta mujer tomó del agua de la palabra de Dios y estuvo satisfecha. Y dice la Biblia que al terminar la plática, esta mujer se fue a su pueblo y compartió la palabra de Dios con todos sus amigos y con todos sus vecinos. Porque ahora esta mujer estaba completa en Cristo. Ya no tenía necesidades emocionales y vacíos espirituales que llenar. Jesucristo había llenado su corazón. Y como le dije yo a este amigo mío, lo que necesitas es ser lleno del amor de Dios y tener un verdadero encuentro con Dios. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestra vida se llena, nuestra vida está completa, nuestra vida está satisfecha, nuestra vida rebosa de gozo, de paz, porque estamos completos en Cristo. Ahora, mi tema de mi mensaje tiene que ver con esto esta mañana: completos en Cristo. Y yo quiero llevarlos a Colosenses en el capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Y vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Colosenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Me gustaría que en el 10, vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece?, para leer este pasaje. Y me gustaría, hermanos, que en el versículo 10 lo leamos 3 veces, el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 6. 2, 6 al 10. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, leamos el 9 y 10, porque en Él toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2 veces más el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una vez más, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pueden tomar asiento. ¿Sabe qué enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que cada cristiano está completo en Cristo Jesús. Y yo pregunto esta mañana, si cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús estamos completos, ¿por qué vamos a ver a muchos cristianos de lugar en lugar, como mi amigo, de religión en religión, de religión en religión, tratando de llenar su vacío? Y yo pregunto, ¿acaso Jesucristo no ha llenado todo nuestro interior? ¿Acaso Jesucristo no ha llenado todos nuestros vacíos? La Biblia dice que estamos completos en Cristo. Es decir, que como cristianos no nos falta absolutamente nada. ¿Por qué no nos falta absolutamente nada? Porque la Biblia dice que Jesús llena nuestros vacíos emocionales y espirituales. Pero aquí nos encontramos con un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema radica, hermanos, en que esta verdad bíblica no se hace realidad en muchos cristianos debido a su poca, y esto es muy importante, debido a su poca identidad y sumisión total a Cristo. Mi amigo conocía mucho de Dios y conocía mucho de la palabra de Dios. Mi amigo había sido criado, hermanos,
en la vida cristiana, quizás como muchos de nosotros, pero el hecho de haber nacido en una familia cristiana no lo convertía a él en un cristiano. ¿Sí me entienden? El cristianismo, el ser cristiano, no es algo que se hereda, es algo que se recibe y se acepta. El cristianismo no es algo que viene en la genética. El cristianismo es algo que yo tomo la decisión y digo, yo decido ser cristiano, seguirlo, amarlo y obedecerlo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es porque tú naciste en un hogar cristiano. Como dijo mi padre un día, ¿acaso tú naciste en un garage y por eso eres bicicleta? La respuesta es no. Para ser cristianos necesitamos haber tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Y yo quiero hablar de algunos aspectos muy importantes que Pablo habla esta mañana. Completos en Cristo significa una identidad arraigada firmemente en Él. ¿Cuál era el problema con la iglesia de los colosenses? El problema con la iglesia de los colosenses, hermanos, es que habían infiltrado ciertas doctrinas y ciertas filosofías que negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Es decir, veían a Cristo como un maestro, pero no como Dios. Veían a Cristo como uno que sanaba a los enfermos, pero no como Dios. Veían a Jesucristo como un buen personaje en la historia, pero no como Dios. Entonces, estas enseñanzas filosóficas estaban entrando en la vida de la iglesia y muchos cristianos ya comenzaban a dudar en su fe en cuanto a Jesucristo, porque habían personas que intelectualmente, entre comillas, venían y le decían, hey, ¿cómo puede ser Jesucristo? ¿Cómo puede ser Jesucristo Dios? Él no es Dios. Él es un maestro. Él es alguien que sana a los enfermos simplemente. Y ahora el apóstol Pablo les está queriendo decir a ellos, y me gusta cómo Pablo lo dice en el versículo 6, por tanto, dice Pablo, de la manera en que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Y cuando yo veo esto, yo me pregunto, ¿cuál es la manera en que yo recibí a Cristo? Yo lo recibí a través de la fe. Recibí a Cristo por fe. Y Pablo me dice esta mañana que si yo he recibido a Cristo a través de la fe, yo tengo que andar en Él con la misma fe. Hermanos, hay más de 1800 religiones alrededor del mundo. Y la gente no haya que creer con tanta religión. Pero se han olvidado lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí, o nadie viene a mí, o como es, nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí está la definición de lo que Dios nos dice, hermanos. No son las religiones, no son las iglesias, no son los pastores, no son los líderes religiosos. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Y aquí estaban estos creyentes de Colosas que estaban considerando abandonar a Cristo. Y Pablo les dice, deténganse. Y miren lo que dice en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo les dice, hey, en lugar de que otra gente venga y los confunda, lo que ustedes tienen que hacer es arraíguense, profundicen su vida cristiana. Hermanos, ¿han visto ustedes árboles con raíces profundas? Un árbol con raíces profundas, ¿usted cree que se viene abajo tan fácil? No. ¿Conocen ustedes esas plantitas de trébol? Esas que dicen que son de la suerte. Los trébol. Salen, como dice la hermana, salen volando. Es más, usted las arranca y las arranca y las arranca. Y las raícitas, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que en lugar de creer a esas viejas y vanas filosofías, Pablo dice, profundicen en la vida de Dios. Arraíguense en Él, sobreedifíquense en Él. Y por eso les digo, completos en Cristo significa una identidad arraigada firmemente en Él. ¿Pero qué significa esto? Cuando usted se arraiga en el Señor, significa que su identidad con Cristo le da sentido a su vida espiritual. Mire, mi amigo
Pasó por años en la iglesia con su padre. Pasó meses en religión y religión y nunca le encontraba sentido a su identidad espiritual. ¿Qué es la identidad? Sencillamente, la identidad son aquellos rasgos particulares que nos identifican a cada uno de nosotros y que nos hacen diferentes de unos a otros. Yo tengo mis rasgos personales que me identifican. ¿Cuáles podrían ser mis rasgos físicos? Peloncito. ¿Qué más? Aquí estoy, crucifíquenme, díganme todo lo que quieran. Moreno. ¿Quién dijo guapo? Gracias, hermano. Alto. No, ojos azules tampoco, no me diga eso porque no miren mis ojos. Gracias, simpático, agradable. Bueno, son mis rasgos que me identifican. Pero estos son mis rasgos físicos. Pero hay un rasgo del cual habla la Biblia. El rasgo también tiene que ver con la conciencia, con el carácter, con aquello que nosotros llevamos dentro. Bueno, ¿se ha fijado que cuando usted viaja, es más, si usted aquí no tiene un carnet de identidad, es como que somos nada? Pierda usted su pasaporte, pierda su cédula, pierda su, ¿cómo le llaman este papel en México, el cartoncito? Pierda su matrícula consular, pierda cualquier cartón. Mire, yo he estado en un lugar, una vez fue a El Salvador y dejé todo, porque ya ve que dicen de que le hacen a uno el 4 de bastos, el 2 de bastos. Bueno, y dejé todo y no llevaba nada. Y cuando estaba en el centro de San Salvador, que no tenía mi pasaporte, la cédula, nada, me sentía raro. Y si me matan aquí, ¿quién va a venir o sea, no tengo nombre, no van a saber mi nombre, no van a saber quién soy? Esa es una identidad fría. Es una identidad fría por cuestión, sería de organización social. Pero la verdadera identidad es aquello que nosotros creemos en el corazón. Un papel no te define tu identidad en lo que tú sientes, en lo que tú crees, en tus emociones y en tus sentimientos. Tu verdadera identidad es lo que tú sientes, en lo que tú crees, la forma en que tú piensas, la forma en que tú te mueves. Y lo que quiero decir con esto es que cuando la Biblia dice que estamos completos en Cristo, yo tengo una identidad con Él que le da un sentido a mi vida espiritual. Yo lo creo en mi corazón, vivo para Él. Lo que yo siento, lo siento por la palabra de Dios. Pero quiero hacer una aclaración con esto de sentir. Hoy en día, mucha gente vive por lo que siente que por lo que cree. Muchos andan buscando en iglesia sentir algo, sentir algo, sentir algo. Pueda que un día no sientas a Dios y por eso Dios no existe. Los sentimientos cambian y varían. Mire, hay personas que no se mueven si no consultan con un profeta. El tiempo de los profetas ya pasó. Hay personas que viven la vida cristiana al estilo brujería y pitonizas, en donde hay personas que dicen: yo quiero que un profeta me hable. No, a mí el profeta de los profetas ya me habló a través de la palabra, que es su Biblia, que es la palabra de Dios. Hay personas que van consultando y consultando. Todo eso es antibíblico, hermanos. Si estamos completos en Cristo, ¿por qué voy a ir a pedir la aprobación de otra persona? Quien tiene que aprobar mi vida como hijo y como hija de Dios es Dios y su palabra. Amén. Nada más, Dios y su palabra. Denle un aplauso al Señor. Estamos hablando de su palabra. Porque es la palabra de Dios que me nutre. Estoy completo en Él. Yo tengo un sentido espiritual en mi vida. Otro punto muy interesante es que cuando estoy completo en Cristo, mi identidad con Cristo también me da sentido de aceptación personal. ¿Sabe cuál es una de las batallas hoy en día, sobre todo con nuestros jóvenes hermanos? Es su problema de identidad, su problema de aceptación. ¿Por qué hay tantas pandillas hoy en día? ¿Por qué hay tanta violencia, tantos jóvenes que se incorporan más a las pandillas que a los ministerios de jóvenes cristianos? Porque ellos se sienten identificados con esos valores y con esa forma de vivir. Ellos sienten que ahí tienen amigos, sienten que ahí ellos pueden desbordar sus sentimientos, lo que creen. Y esa falta de aceptación personal los lleva a una confusión, hermanos, en sus vidas. Incluso, miren,
hablando de la identidad sexual, muchos de nuestros jóvenes están confundidos. No necesariamente que sean homosexuales, pero están confundidos en su identidad sexual, emocional, en su verdadera orientación, en su verdadera esencia como hombre o como mujer, y están perdidos en su identidad. Pero cuando vienen a Cristo, Dios llena esos vacíos y les da una verdadera aceptación, un verdadero sentido, y comenzamos a vernos tal como nosotros somos. Yo soy un varón para honra y gloria de Dios. Soy una hembra, soy una mujer para honra y gloria de Dios. Tengo una identidad plena en Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que esto es muy importante que lo entendamos. Mucha gente está perdida con falta de identidad. Hermano, con Cristo usted tiene aceptación personal. ¿Cuántas personas viven con complejos de inferioridad porque no han logrado aceptarse a sí mismas? Mire, dele gracias a Dios por cómo es usted. Yo le doy gracias a Dios por ser como soy. ¿Sabe qué es lo más bonito, hermanos? Que nadie se parece a mí. Nadie. Ni yo me parezco a nadie tampoco. Somos tan únicos. Algo que nos identifica físicamente con el FBI, ¿qué es? La huella. ¿Oh, ¿saben que se escapó el Chapo por segunda vez? Bueno, los hicieron escapar. La huella. Aunque el tipo se quite las huellas, porque el dinero todo lo puede, de igual manera hay cierta identidad, hay rasgos que no se pueden perder. Aunque nos hagamos 1000 cirugías en el rostro, ¿cuál es lo que me voy a hacer yo otra vez? Levantarme esto de aquí y hacerme 1000 implantes de pelo. Y le aseguro que aún así cuando venga el otro domingo me van a conocer. Identidad, aceptación. Hay personas que no logran aceptarse tal como soy. Hermano, mire, ¿por qué envidiamos muchas veces lo que otras personas físicamente tienen? Si Dios nos ha hecho tan diferentes a uno. Dios sabe por qué a ti te hizo pequeño. Dios sabe por qué a ti te hizo grande. Dios sabe por qué a ti te hizo con menos orejas y a otros más orejones. Dios lo sabe. Dios sabe por qué me hizo a mí así como soy. Y hermanos, yo tengo que aceptarme tal como soy. Hay personas, que mi nariz es muy grande, ¿para qué andan mintiendo? Digo, hay personas que dicen, no, que mi nariz es muy grande, o que mis ojos, que esto y que el otro. Hermano, acéptate tal como eres. Porque cuando tú te aceptas tal como eres una persona feliz, dichosa, sin quejarte, que qué gordito estoy. Hermano, dale gracias a Dios. En África se mueren por flacos, aquí por gorditos. Démosle gracias a Dios y digámosle, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por lo que yo soy. Y Pablo decía, gracias a Dios soy lo que soy. Cuando estoy completo en Cristo, yo tengo un sentido de aceptación personal. Y cuando tú te aceptas a ti mismo, hermanos, tú puedes ir al mall, puedes ir a la tienda, puedes desenvolverte en tu trabajo sin ningún complejo de nada. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Feíto, pero soy un hijo de Dios. ¿Dije feíto, hermano? Sí, somos feitos, muy bien. Otro punto que es muy importante, mis queridos hermanos, es que mi identidad con Cristo, ¿sabe qué? Me hace sentir diferente en un mundo indiferente. Vivimos en un mundo tan materialista, tan indiferente. Mire, a nadie le importa lo que pasa con el vecino. Es más, usted saluda a sus vecinos y no le contestan. Y qué triste que nuestros jóvenes hayan perdido esa cultura latina, en donde en nuestros países, hermanos, a los abuelos se les dice, buenos días, abuelo. No tanto así como ¿me entienden? Tampoco eso. Pero por lo menos se hace reverencia a los abuelos, a los papás. Yo recuerdo en mi casa, hermanos, lo primero, buenos días, papá, buenos días, mamá. Y antes de acostarnos, buenas noches, papá, buenas noches, mamá. Y cuando llegaba nuestro papá, salíamos a encontrarlo. No, aquí los muchachos desean que el papá no llegue. Usted puede ver muchachos de la high school, hermanos, y como que les han sellado la boca. Uno llega y saluda, hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Y da tristeza, hermanos, da tristeza. Cómo nuestros jóvenes han perdido esos valores
tan bonito que tenemos los latinos, de esa cultura efusiva, de esa cultura en donde nos abrazamos y nos damos un beso. ¿Y qué pasó? Ahí te invito a un café. Hey, ¿qué pasó? Que esto y lo otro. Ahí te presto mis tenis. Hey, te veo y te presto mi pantalón. Si no tienes uno, te presto mi camisa. No, aquí no, hermanos. ¿Cómo se ha perdido ese valor? Pero déjeme decirle que en medio de un mundo indiferente, nosotros podemos ser diferentes para la gloria de Dios. Si nuestros muchachos no nos saludan, vayamos nosotros y saludémosles. Aunque lo veamos con la cara larga ahí, que se levantan a las 11 de la mañana. Quiero comer, mamá, quiero comer. Los veo en el mall. Entonces, ¿y el pastor va al mall? Sí, voy bien seguido al mall. Voy a comer con Mirna, con la niña. Y veo a los muchachos ahí, hasta de 20 años. Cómprame esos tenis, mamá, cómpramelos, cómprame. ¿Y cuánto valen, hijo? $140. 140. ¿Sabes cuánto gana tu papá por hora? ¿Quieres que te compre un par de zapatos tenis que le cuestan a tu papá lo de la jornada de 3 días de trabajo? Pero a mí no cuesta nada, mamá, no cuesta nada. Claro, para él no cuesta nada. Pero nuestros muchachos han perdido esos valores del saludo, del abrazo, del buenos días, del beso, de saludar a los vecinos, de ayudar a los vecinos. Son muy contados los muchachos de nuestra generación y ahora se les ha puesto un nombre. Se le llaman los millennium. Los que nacieron del 80 para acá. Fíjese bien, los que nacieron del 80 para acá se le llaman los milenios. Ahora, es con la nueva tecnología y pusieron a un debate a los milenios de los 80 para acá con los de 80 para atrás. Yo todavía me considero milenio, ¿me entienden? Con unos 20 años más. Los pusieron en un debate y los milenios le decían a los del 80 para acá: ustedes están atrasados con la tecnología. Y es verdad. Nosotros ya los que pasamos de 35 años, hermanos, problema con la tecnología. Yo de todo problema le digo a Jocelyn, y me admira porque yo ya me perdí tanto y eso le llega, aprieta un botoncito. Dios, ¿por qué no se me ocurrió apretar ese botoncito? Bueno, y el asunto es este, que decían los milenios: ustedes están atrasados, que esto y lo otro. Y los del año 80 le dijo: sí, pero ustedes son bien brutos. ¿Pero por qué dice el del milenio? Porque cuando ustedes van caminando con esto de la tecnología, van hablando por teléfono y se caen a una fuente. Van manejando un carro, van texteando y se estrellan y cometen tantos accidentes. Hermanos, estamos en un mundo tan tremendo, pero déjenme decirle que aunque este mundo sea indiferente, usted y yo podemos ser diferentes para gloria de Dios, porque estamos completos en Cristo Jesús. Y por último, mis queridos hermanos, mi identidad con Cristo me da seguridad y significado a mi vida personal. Quiero decirle esto muy despacio. Todo ser humano tiene innatamente dos necesidades: seguridad y significado, valor y aceptación. Cuando el hombre no encuentra su seguridad y su significado, va en busca de las drogas, el alcohol, la prostitución, la pornografía y tantas cosas más, porque está en busca de su seguridad y su significado. Y yo les digo, mis queridos hermanos, esta mañana, nuestra seguridad y nuestro significado, nuestro valor, nuestro rumbo, nuestro propósito no depende de las drogas, no depende del dinero, no depende de nada más que de estar completos en Cristo Jesús. Y si estamos completos en Cristo Jesús, déjeme decirle, no te falta nada. Démosle un aplauso fuerte al Señor, porque en Cristo Jesús no nos hace falta absolutamente nada. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice esta mañana que en Cristo estamos completos y que en Cristo Jesús, Señor, no nos falta absolutamente nada. Gracias porque esa identidad que tenemos contigo nos hace, Señor, estar seguros de sí mismo. Nos hace entender que somos abrazados por tu gracia, somos abrazados por tu amor. Señor, ahora como cristianos sabemos que tu gracia, tu amor, tus bendiciones están con nosotros. Y por eso podemos decir lo que dice Pablo: mas vosotros estáis completos en Él. Gracias, Dios. Mientras todos están orando, con el rostro inclinado y los ojos cerrados, quizá usted conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Quizá sabe de Biblia, pero no conoce a Jesucristo
como el Señor y el Salvador de su vida? ¿Por qué no le abre la puerta de su corazón a Cristo? ¿Por qué no deja de batallar de religión en religión, de vicio en vicio, de hábito en hábito y entrega su vida a Jesús? ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, ore por mí, porque yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguna persona? Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Este es un tiempo en el cual usted puede dar su vida a Jesús, puede entregar su vida a Jesucristo. ¿Habrá alguna persona entre nosotros? No luche más con Dios. No luche más con Dios. Dios le ama y quiere hacerle una nueva criatura. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Muy bien, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Bendice las ofrendas y te pido que sean de gran bendición para tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.